Bueno, entonces estábamos aquí, ¿cierto? Estábamos aquí y estábamos hablando de este tema, de cómo trabajaría con diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, Necler. Vamos a decir otra palabra. Por ejemplo, ¿cómo? Resam. ¿Ah? ¿Dime? Resam. Ach. Razón. Bueno, podría ser Muhendis. Hendis, por ejemplo. Pero uno es ingeniero y no deja de ser ingeniero. Digamos, creo. Ach. Dime. Ach. H. Evet. ¿Cuál H? ¿Este H Hambriento. o este H? No. Ach es H. H. Ah, correcto. Entonces, ¿qué podemos? Pero es que ese verbo casi siempre, esa palabra que significa H, que es Hambriento. como de tener hambre, sí, hambriento, casi no se utiliza en pasado de esta forma. Ah, ok. Digamos, porque ashtem significa abrí también. Entonces no, porque también por el verbo achmak. Normalmente utilizamos el verbo ajikmak. El verbo ajikmak para que significa estar hambriento. Bueno, estar hambriento. Entonces yo digo ajiktem. Ajiktem. Pero luego se los voy a explicar, bueno, con los verbos. Todavía no vamos a los verbos. Estamos con prácticamente ser y estar. ¿Vale? Unutmak. Unutmak es un verbo. Balıkçı también, pero bueno, vamos a hacer con otros ejemplos. Por ejemplo, Arkadaş. Arkadaş. Sí, podemos decir arkadaş. Armuş. ¿Mm? ¿Cómo? Armuş. Miedo. Abucat. Abucat. Ah, esa palabra está perfecta. Abucat. Armuş. Caricaturista, Fabián, en turco. Caricatura. Caricaturista. Caricaturista. Sí, pero... Dibujante, pues. Dibujante. Un dibujante es una cosa, un caricaturista es otra cosa. Digamos, puede que uno englobe el otro, pero quien es dibujante no significa que sea caricaturista. Y quien es caricaturista es un dibujante, pero en cierta área en específico. Por eso, pues, todavía no entremos a ello. Y sí, esa palabra podría ser, pero vamos con abogado, abucat, que es más común y es una palabra que se parece al español, pero es diferente, ¿cierto? De cierta manera. Entonces voy a apagarles a todos los micrófonos, porque hay algunos micrófonos que están por ahí en el fondo. Ahora sí ya los que quieren participar. Entonces, ven abucat, ¿cierto? Abucat. Si yo digo ven abucat, entonces como que yo soy abogado, pero pues todavía le falta, ¿cierto? Ven abucatum, si digo así, digo yo soy abogado. Bueno, ven abucatum. Pero si yo digo ven abucatum, yo era abogado. Bueno, sen Abucat. Tun. Tun. Sen avukatın o avukatı. Biz avukat. Abukattık. Siz avukat. Avukattınız. ¿Cierto? Onlar avukat. O avukattılar. ¿Cierto? Avukatı o avukattılar. Como ustedes quieran. Ya saben cómo es la estructura. Entonces, de acuerdo ya al gusto de ustedes, pueden manejarlo. Vamos a utilizarla de esta manera en este caso. Entonces,
Si se dan cuenta que cómo es que cambia la conjugación. Y es muy sencilla. Por ejemplo, yo voy a decir, yo era feliz. ¿Cierto? Ben mutlu. Entonces, si yo voy a decir, yo soy feliz, acuérdense que en español, en turco se dice, ben mutluyum, ¿cierto? Yo soy feliz, ben mutluyum. Estamos hablando en presente. Ahora, si vamos a hablar en pasado, es ben mutlu. Mutludum. Mutluydum. Ben mutluydum. Yo era feliz. Ahora no. ¿Cierto? Yo era feliz. Ben mutluydum. Ahora, sen mutlu Mutluidun. Uyun. idun. ¿Cierto? Mutluydum. Sen mutluydum. O Mutluidu. mutluydu. Biz Mutluiduk. mutluyduk. Muy bien. Siz Mutluidunus. mutluydunuz. ¿Cierto? Mutluydunuz. Onlar Mutluidular. Mutludu. mutluydular o mutluydu. 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 Esa es la forma general, ¿cierto? En general, hay muchos otros ejemplos que podemos utilizar. Muchos ejemplos, hay muchísimas. Acuérdense que en el turco hay más de 80.000 palabras. Entonces, pueden utilizar muchísimas más palabras. Que yo sé cuántas, no sé, digamos, por ahí unas 2.000. Pero con eso me puedo comunicar. Entonces, adicional a eso, entonces simplemente tienen que aprender vocabulario para ir formando nuevas oraciones. Entonces eso ya se los dejo de tarea a ustedes. Y ya vamos entonces a entrar en materia, ya no con los, ¿cómo se dicen? Con los sustantivos y adjetivos, sino ya vamos a trabajar con verbos, ¿cierto? Entonces para el caso de los verbos, voy a copiar la misma diapositiva. Fiil, ¿cierto? Fiil, que es el verbo, ¿cierto? Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Aquí aquí me faltó, ¿cierto? La IE. Aquí me faltó eso, pero bueno, ya sabían, ya ustedes ya sabían. Entonces, ustedes ya sabían. Por ejemplo, ¿cómo funciona aquí? Entonces simplemente fiil, de y el özne, el sujeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Pues simplemente se trabaja de una manera más simple. Estoy borrando entonces las 10 porque prácticamente es la misma estructura, sino que esta y solamente la utilizamos cuando estamos trabajando con sustantivos y adjetivos, pero con los verbos no. Con los verbos no es así, con los verbos es mucho más fácil porque no tenemos que ponernos a pensar tanto en eso. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ahora sí los ejemplos que les voy a explicar. Por ejemplo, aquí les voy a colocar algunos que tenemos. Es la misma tabla, bueno, es la misma tabla. Lo único que cambia es aquí, que es el verbo, y le colocamos, le quitamos la y. Entonces, por ejemplo, tenemos anlamak, ¿cierto? El verbo anlamak, que significa entender. Muy bien, papá, entender. Anlamak. Entonces, cuando le vamos a decir a nuestro profesor, entendí, entonces el profesor, uno le dice, anladım, ¿cierto? Anladım. Ahora vamos a decir que tú fuiste quien entendió. Entonces, yo diría, anladın, ¿cierto? Ahora vamos a decir que él o ella entendió, anladı. Si somos nosotros los que entendimos, nosotros o nosotras, acuérdense que en el turco no importa el género, entonces, anladık, ¿cierto? Vamos a decir ustedes o usted, ¿cierto? O vosotros. Digamos, anladınız, ¿cierto? Anladınız. Y si vamos a decir ellos,
Anladılar. ¿Cierto? Anladılar. Esa sería la forma. Ahora, ya vamos con el verbo gelmek. ¿Qué significa gelmek? ¿Es venir? Venir, exacto. Venir y llegar, ¿cierto? También significa venir y llegar. Pero se utiliza más como venir. Bueno, gelmek. Entonces, cuando uno dice geldin, ¿cierto? Geldin, geldin. Entonces estaría diciendo llegué, vine, ¿cierto? Geldin, viniste, ¿cierto? Geldin, vino. Usted, él o ella. No me entendé, usted no. Porque o es él o ella en español. Entonces sería Bien. geldi, él o ella, vino, ¿cierto? Bis geldik, ¿cierto? Nosotros o nosotras llegamos. Sis geldinis, llegaron, ¿cierto? O llegó usted, ¿cierto? Onlar geldiler o geldi, también podemos utilizar, ¿cierto? Pero como no estamos asumiendo, estamos tapando esto de acá, imaginen que yo tapé esa parte, entonces vamos simplemente a trabajarlo desde acá. Tapé, digamos, esta tablita, esta partecita. Entonces, geldiler, ellos llegaron, ellas llegaron, prácticamente. Yorulmak, ¿qué significa yorulmak? Como fatigar, cansar, ¿no? Algo así, como cansarse, como fatigarse, sería. Ahí. Entonces, yorulmak, entonces yo diría yoruldum, me cansé, ¿cierto? Me cansé, yoruldum. Yoruldum, te cansaste. Yoruldum, él o ella se cansó. Yorulduk, nos cansamos. Yoruldun, se cansaron. Ustedes, o se cansó usted. Y el otro sería Yoruldular. Ellos se cansaron, ellas se cansaron. ¿Cierto? Eso sería básicamente. Ahora vamos con dönmek, ¿cierto? Dönmek. Por ejemplo, volví, döndüm, ¿cierto? Döndüm. Acuérdense que es una M. Si ustedes dicen la M como una N, estarían diciendo que tú fuiste quien hizo eso. Entonces, les repito a los que tienen ese problema en el español, que dicen la M como una N y la N como una M, por favor, aquí en el turco no lo hagan, porque aquí en el turco no funciona de esa manera, porque el turco está identificado prácticamente por esto, ¿cierto? Porque cuando estoy hablando de yo, casi siempre tiene esta M. Estoy hablando de mí, ¿cierto? Del yo como tal. Cuando estamos hablando de ti, o sea, del tú, tenemos la N. Entonces debemos tener en cuenta ese pequeño detalle, porque si no, entonces vamos a terminar diciendo otras cosas. Döndüm, yo volví, ¿cierto? O yo giré, porque dönmek también significa tanto volver, regresar o girar en un solo lugar. O también girar a la izquierda o girar a la derecha. Dönmek. Entonces, döndüm, volví. Döndün, volviste, bueno, independientemente del verbo que la interpretación. Döndü, döndük, döndünüz, döndüler. Prácticamente estamos utilizando la armonía vocálica, ¿cierto? Eso lo repito a cada rato. Ahora sí vamos a trabajar con la parte negativa. Negativa. Es lo que ocurre aquí, ¿cierto? Que simplemente le colocamos o mantenemos el ma o el me que ya tenía, ¿cierto? Porque acuérdense, cuando está en infinitivo, que lo llamamos en turco mastar significa infinitivo en español, para los que no saben cómo se escribe mastar se escribe así, texto, mastar significa infinitivo en turco, para los que no saben. Mastar, infinitivo. Infinitivo. Y para los que no saben qué significa infinitivo en español, es cuando los verbos no están conjugados. Lo digo porque hay personas que no saben qué significa infinitivo y es normal. Bueno, no es motivo de burla ni nada de eso, porque pues aquí vinimos para aprender. Entonces, por ejemplo, anlamadım, anlamadım, hocam anlamadım,
Entonces uno siempre dice, no entendí, anlamadım, ¿cierto? Anlamadım, no entendí. Entonces mantenemos prácticamente esa ma que estaba presente aquí, ¿cierto? Ese ma, ¿cierto? Y simplemente eliminamos la K. Anlamadım, no entendí. Anlamadım, no entendiste. Anlamadım, no entendió. Anlamadık, no entendimos. Anlamadınız, no entendieron ustedes. Anlamadılar, ¿no entendieron? Evet. Entonces, eso es algo muy importante. Y como, digamos, yo me grabé todo esto, pues yo siempre cuando estaba practicando lo que hacía era ben anlamadım, sen anlamadın, o anlamadı, biz anlamadık, siz anlamadınız, onlar anlamadılar. Así hacía, como hacemos en el español cuando estamos aprendiendo a conjugar verbos. Yo no entendí, tú no entendiste, usted no entendió, él no entendió, ella no entendió, nosotros no entendimos, nosotras no entendimos, vosotros no entendisteis, vosotras no entendisteis, ustedes no entendieron, ellos no entendieron, ellas no entendieron. Así, digamos, con la misma metodología que uno utiliza cuando está aprendiendo español cuando niño, así yo aprendí a conjugar verbos en turco. Primero, repetía como una cotorra. Luego, y sí, ya digamos, a medida que iba avanzando, iba analizando cada vez más un poco qué verbo estaba utilizando. Y iba memorizando también verbos para poder hacer eso. Porque sin vocabulario no podemos tampoco conversar. Porque digamos, se nos termina la conversación cuando nos dicen una palabra que no lo sabemos. Bueno, eso es importante para que no se nos olvide. Bueno, entonces, gelmek, ¿cierto? Entonces, acuérdense, viene con una me. Entonces, gelmek, gelmedim. No vine, ¿cierto? O no llegué. Porque prácticamente este tiempo narra algo que ya pasó. Bueno, digamos, ya pasó. Gelmedim, no vine. O porque no quise o porque pasó algo que me lo impidió. Pero no vine. Gelmedim, gelmedim, ¿cierto? Tú no viniste. Gelmedi, gelmedik, gelmediniz y gelmediler, ¿cierto? Vamos con el verbo yorulmak. ¿Quién quiere participar con el verbo yorulmak? ¿Quién? ¿Quién es yo? ¿Marta? Vale, Sí. dale Marta, participa entonces con el verbo yorulmak. Yorulmak. Ben yorulmadım. Sen yorulmadın. O yorulmadı. Biz yorulmadık. Siz yorulmadınız. Onlar yorulmadılar. Muy bien, digamos, en algunas situaciones escuché la y te felicito. A veces no te salió, pero se nota que lo has trabajado. Sí, lo estoy practicando. Dale, y me parece muy bien, lo estás haciendo muy bien, la verdad. Me alegra muchísimo, de verdad. Digamos, ya cada vez te estoy escuchando mejor la pronunciación. Ya ven, venís contenta. Vale, me alegra. Entonces, ¿quién quiere ahora participar con dönmek? Que dönmek también tiene sonidos que no tenemos en el español, ¿cierto? Que es la E. Yo, Ceci. Ceci, dale, participa. Ben dönmedim. Sen dönmedin. O dönmedi. Biz dönmedik. Siz dönmediniz. Onlar dönmediler. Al principio te escuché la E, pero al final no dijiste la E. Dijiste una O. Me cuesta. Sí, eso hay que pronunciarlo muchas veces para poder practicarlo. Pero, digamos, estuvo bien. Igual, digamos, al principio te escuché la luego como que se te olvidó. Pero entonces, eso es de tanto de hacer, digamos, la pronunciación que uno se va grabando como es. A uno va a llegar al punto en el cual, digamos, siempre que hay una automáticamente uno va a pensar en una por ejemplo. Cuando está formando verbos. Dönmek, por ejemplo. Görmek. Verbo. Por ejemplo. Yürümek. Caminar. Entonces, digamos, uno cada vez va relacionando gruesas, delgadas, y la armonía vocálica se vuelve más familiar con nosotros.
Bueno, entonces vamos a continuar. Por ejemplo, ejemplos aquí que tenemos. Gelmedim. Çünkü hastaydım. ¿Cierto? Aquí estamos utilizando 2 veces el pasado. Gelmedim, no vine. Çünkü, porque hastaydım, porque estaba enfermo. Entonces vemos 2 situaciones. Una, que tenemos aquí un verbo en negativo, ¿cierto? En forma negativa. Y 2, tenemos aquí un, ¿cómo se llama esto? Este sería, hastaydım sería un adjetivo, ¿cierto? Porque sería un estado de una persona, estar enfermo. Hastaydım, ¿cierto? Estaba enfermo. No vine porque estaba enfermo. Çok iyi değildim. Acuérdense del değil, ¿cierto? No se olviden. ¿Cómo se haría? Entonces, aquí venimos a hablar de cómo se haría la negación de una oración que hacemos con sustantivos y no con verbos, ¿cierto? O que hacemos con adjetivos y no con verbos. ¿Qué hacemos ahí? Que es lo que muchos se deben estar preguntando en este momento. Cuando vamos a negar un adjetivo o un sustantivo, utilizamos el de il, ¿cierto? Porque el de il simplemente, si voy a decir, por ejemplo, contigo, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Algo. Kötü, ¿cierto? Kötü. Kötü que significa malo o mal, ¿cierto? Malo o mal, de acuerdo al caso. En fin, es algo negativo, ya no es i, sino es kötü. Entonces vamos a decir kötü, entonces vamos a decir que tú fuiste malo, que tú estabas malo, o estuviste mal, por decirlo así, entonces, no, eras malo, en este caso es más de maldad, en este caso. Entonces, Opuesto a kötü y dün, ¿cierto? Kötü y dün. Kötü, ¿cierto? Todos saben esa palabra, me imagino. O vamos con otra palabra. Con una palabra, haklı. Haklı, que significa tener la razón. Ese es como, ese es el tener la razón, pero en forma de qué, de adjetivo. Bueno, haklı. Como tener, ese es el tener la razón. Pero, por ejemplo, entonces voy a decir, tienes la razón, digo haklısın, ¿cierto? Tienes la razón, haklısın. Pero, si voy a decir, tuviste la razón, haklı y dün. La tuviste, ya no la tienes, ¿cierto? La tuviste la razón, haklı y ¿viste? Puede que hoy todavía la tengas, pero estoy haciendo referencia a algo que pasó, ya quedó en el pasado. Haklısın. Tenías la razón. Tuviste la razón. Haklısın. Pero entonces, si voy a decir esto de forma negativa, con el verbo, voy a aclararles aquí el sen, porque estamos hablando de, ¿cierto? Para los que se pierden. Haklı, entonces, haklısın, tenías la razón, ¿cierto? Tú tenías la razón. Pero entonces vamos a decir que tú no tenías la razón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo diríamos? Para decir haklı, para negar haklı, entonces, ¿qué hacemos? Añadimos el de il. El de il, ¿cierto? Entonces, de il, din, perdón, din. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la última sílaba una i. Haklı değildin. No tenías la razón. Y así negamos. Sen haklı değildin. ¿Cierto? O si yo no tenía la razón. Ben haklı, değildim. Değildim. ¿Cierto? Ben haklı değildim. O si voy a decir, él no tenía la razón. O haklı değildi. ¿Cierto? Değildi. O haklı değildi. Y así vamos jugando. Simplemente el de il sigue trabajando de la misma manera como trabajaba en isim cümlesi, que, o sea, en las oraciones que se construían a través de sustantivos y adjetivos
y así, ¿cierto? Eso. Fabián, ¿Sí? perdón. Nosotros solemos decir, tú no tenías razón, no la razón. Sí, exacto, también significa lo mismo. Es lo mismo. Sí, tiene, digamos, es lo mismo. Eso, gracias. Vale, con gusto, digamos, tener la razón o también estar en lo cierto, algo así, ¿cierto? Digamos, Claro, no usamos el artículo. sí, digamos, en este caso, digamos, no, digamos, haklı es prácticamente, es como el que tiene la razón, por decirlo así. Haklı es Sí, como, sí, entiendo. El tema es la construcción de la oración. sí, digamos, es diferente, digamos, por eso hay que empezar a ver de la manera en que los turcos ven esto, Bien. ¿cierto? Entonces, por eso entonces tenemos esta situación. Ven çok, por ejemplo, çok iyi, ¿cierto? Çok iyi. Çok iyi, muy bien. Sigo. Çok iyiyim. Estoy muy bien. O soy muy bueno. Una de dos. Eso depende del caso, ¿cierto? Pero bueno, çok iyi. Ahora sí voy a decir, estuve muy bien. Çok iyiydim, ¿cierto? Çok iyiydim. Estuve muy bien o fui muy bueno. También puede significar. Acuérdense de eso. Depende del caso. Uno lo entiende de acuerdo al contexto. Uno no tiene que ponerse a pensar en español cuando uno está hablando en turco. Simplemente les digo. Sino simplemente entender, digamos, qué es lo que están queriendo decir. Entenderlo, más no interpretando a nuestro idioma. Entender que es algo positivo, en este caso. Çok iyiydim. Estuve muy bien, o fue muy bueno, en fin. Otro, entonces, çok iyi değildim, ¿cierto? Değil. Çok iyi değil significa no es muy bueno, o no es, no es muy bueno, o no está muy bueno. Pero entonces simplemente añadimos el tiempo aquí, ¿cierto? Değildi. Pero entonces si vamos a añadir el personaje, ¿quién es? Si soy yo, entonces değildim. Si eres tú, değildin. Si es él o ella, değildi. Si somos nosotros, değildik, ¿cierto? Si son ustedes, değildiniz, ¿cierto? Y si son ustedes o usted, ¿cierto? Cuando estamos hablando de forma formal. Usted. Çok iyi değildiniz. No estuvo usted bien, prácticamente. O no fue usted bueno. Değildin. O bueno, vamos con el otro que es onlar. Değildi o değildi leer. También podemos decirlo así. Entonces, es así como se juega y hay que entender eso. Esto se trata, digamos, de jugar con las palabras para ir aprendiendo a entender el idioma. Entonces, çok iyi değildim, ¿cierto? Yo no estaba muy bien o no me encontraba muy bien, ¿cierto? Significan prácticamente lo mismo. La cuestión es entender cómo se usa. Acuérdense que encontrarse bien y estar bien prácticamente es lo mismo, entre comillas. Pero pues realmente encontrarse bien es como sentirse bien. ¿Cómo es que uno mismo se encuentra a sí mismo? Suena redundante. Pero bueno. Entonces, vamos aquí con esto. Entonces, por ejemplo, kız arkadaşımla konuştum, ¿cierto? Entonces, vamos ahorita a hablar entonces con un verbo, ¿cierto? Konuşmak, el verbo konuşmak. Kız arkadaşımla konuştum. Konuştum, ¿cierto? Hablé con mi novia, prácticamente. Luego vamos a hablar del la y del le, o del ila, el, ¿cierto? Perdón, del ile, ila, ile, bueno, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a hablar del con. Bueno. Otro. Seninle konuşmayı sevdim. Me gustó hablar contigo. Acuérdense que el verbo sevmek también significa amar o gustar, de acuerdo al caso. Amar a una persona, gustar una cosa o una acción. ¿Vale? En este caso, seninle konuşmayı sevdim. Konuşmayı sevdim. Me gustó hablar contigo. Otros ejemplos, vamos por acá. Dün
que dün significa ayer, ¿cierto? Dün, ayer. Gece significa noche. Dün gece significaría ayer en la noche prácticamente, o anoche, como lo decimos en español. Çok yorgunduk. Anoche estábamos muy cansados, ¿cierto? Duk. Son zamanlarda konuşmadık. ¿Cierto? Son, que significa como lo último, ¿cierto? Lo último, el final, el fin, ¿cierto? Son. Zaman, que significa tiempo. Lar, que significa, es el plural, ¿cierto? Y da, que le da prácticamente lugar y convierte a esto que son zamanlar, que significa los últimos tiempos, ¿cierto? Da, entonces, en los últimos tiempos, es decir, últimamente, entonces, konuşmadık. ¿Sí se dan cuenta cómo es de lógico el turco? El idioma turco es muy lógico y es muy sencillo. Son zamanlarda konuşmadık. No hablamos últimamente, no hablamos en los últimos tiempos. Dün gelmedin. Tú no viniste ayer, ¿cierto? Seni özledim. Te extrañé. El turco, digamos, los turcos por lo general no dicen te extraño, seni özlüyorum. No, no dicen eso. O te estoy extrañando, no dicen eso. Dicen seni özledim. Normalmente lo dicen así porque se lo están diciendo a la persona directamente. Digamos, se lo están diciendo, digamos, o por teléfono, de alguna manera, están diciendo que eso ya ocurrió. Se lo hicieron saber. Bueno, es por eso que dicen seni özledim. Seni özledim. Bueno, otro. Seni görmeye geldik. Vinimos a verte, ¿cierto? El verbo görmek. Después vamos a ver más acerca de ello. Construir oraciones. Otro, por ejemplo. Dün öğle yemeği yemedik. Yemedik. No almorzamos. O sea, öğle yemeği es el almuerzo. Yemek es, en este caso, comer, ¿cierto? Entonces, öğle yemeği yemedik. Ayer no comimos el almuerzo. O sea, ayer no almorzamos. Bugün, y acuérdense que bugün también es una palabra construida, si se dan cuenta, porque bu significa esto, esta, este, y gün significa día, ¿cierto? Entonces, bugün es una palabra construida, compuesta. ¿Sí ven cómo es de lógico el turco? Entonces, es sencillo. Entonces, bugün duş almadım. Ayer no me duché. Y es algo que ocurre muchísimo cuando uno está en invierno, porque de verdad hace tanto frío que uno a veces no es capaz de abrir la ducha. Y cuando no hay gas, peor. Sí, porque... O un calentador de agua. Entonces, seni görmek, ¿cierto? O seni görmeyi istedim. En este caso se pueden utilizar las dos formas. Seni görmek istedim o seni görmeyi istedim. Luego vamos a ver cómo se utiliza el verbo istemek. Bueno, lo vamos a trabajar más adelante. El verbo istemek, que significa querer o pedir. Bueno. Seni görmek istedim. Seni görmeyi istedim. Te quería ver, te quise ver. Beni aradın mı? Entonces, ¿me llamaste? Entonces, aquí vemos otro ejemplo muy importante de qué, de cuando vamos a preguntar cosas de sí o no, ¿cierto? De que sí se hizo o no se hizo. Entonces, vamos con otros ejemplos. O nasıldı? ¿El cómo estaba? O ella cómo estaba. Güzel miydi? Entonces, si se dan cuenta que nuestro auxiliar de pregunta también interactúa con esto. También podemos, entonces, ¿por qué ¿cómo se llama? Este sufijo del tiempo pasado interactúa con nuestro auxiliar? Porque está preguntando acerca de un sufijo, de un sustantivo o de un adjetivo, en este caso de un adjetivo, que es la belleza, ¿cierto? Güzel, bonito, bello. Entonces, güzel miydi? ¿Estuvo bonita? ¿Estaba bonita? ¿Cierto? ¿Estaba bella? Está preguntando acerca de eso. También la pregunta está en pasado, ¿no? Sí.
Por ejemplo, también con el nasal, que nasal prácticamente es como, y como creo que es un, ya no es un, no es un sustantivo, ni es un adjetivo, ni es un verbo, entonces sería, ni es un, ese sería un adverbio, nasal, como. Adverbio de tiempo, ¿no? Creo. No, no es O un de lugar. adverbio, no es un adverbio, perdón, es una no me acuerdo, preposición. No, pero bueno, es el cómo, cómo. No me acuerdo ahorita cómo se dice en español. En fin, entonces, nasıldı. ¿Cómo estaba, cierto? Güzel miydi? Sana ulaşmaya çalıştım ama ancak o fakat. Todos estos significan pero. Çok uzaktın. Uzak significa lejos. Estabas muy lejos, ¿cierto? Vamos a entrar de nuevo al mismo link. Ya se nos va a cortar en un momentico la llamada, así que vamos a entrar de nuevo.